Dios les bendiga, hermanos del grupo varonil. Es una grande bendición poderles saludar nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Su servidor, Primiano Bartolo Sánchez, les envía un saludo desde la Iglesia Maranata de Ciudad Victoria, Tamaulipas, zona de Tampico. Y les invito a estar de pie, a los que así les sea posible, y vamos a orar en este momento para esta actividad, para que este momento de reunión sea de grande bendición. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre, porque nos concedes la bendición de acercarnos a ti a través de la oración. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Padre, porque nos concedes esta grande bendición, Señor, de reunirnos una vez más, bendito Padre, con el grupo varonil. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de este grupo, Señor. Bendice a cada uno, Señor, donde quiera que se encuentren tus hijos. Señor, bendícelos. Si alguno está pasando por alguna necesidad, por algún problema, alguno estuviera enfermo, Señor, te rogamos en esta hora que tú intervengas y pongas tu mano de poder, Señor. Bendice abundantemente al grupo varonil con tu presencia. Bendice, Señor, a este grupo. Y si en este día algún varón, Dios mío, por primera vez va a escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que lo toques con tu Espíritu Santo, que tu palabra penetre en su corazón y que él pueda también tener la salvación de su alma, Señor. Bendice abundantemente esta reunión de varones, Dios del cielo, y que tu nombre sea glorificado. Desde el principio de este momento hasta su culminación, pues sé que nos has escuchado, pues sé que estás con nosotros y haces grandes cosas. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. 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 Ocupen su lugar los que así lo puedan hacer con la ayuda de Dios. Y bien, pues vamos a decir nuestro texto lemático de grupo varonil. Lo decimos con la ayuda del Señor Jesucristo. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Gloria a Cristo el Señor. Ahora nos vamos a aprender un texto. Recuerdan que hace 8 días nos aprendimos un texto de la palabra de Dios y hoy nos vamos a aprender otro texto más de la palabra de Dios. Para ello les invito a tomar la palabra de Dios, la Santa Biblia en sus manos, los que les sea posible y la tengan a su alcance. Y vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículo 18, que es donde está nuestro texto, el cual nos vamos a aprender en este día. Con la ayuda del Señor. Así es que vamos a leer, y para los que no tengan Biblia a su alcance, bueno, pues el texto está apareciendo en nuestra pantalla. Vamos a leer y nos lo vamos a aprender con la ayuda del Señor Jesucristo. Vamos a leer este texto con la ayuda del Señor Jesucristo. Sabemos que Dios está aquí y en este día tiene una grande bendición para nosotros a través de su bendita palabra. Con la ayuda del Señor vamos a leer lo que nos dice Nehemías capítulo 2, versículo 18. Lo leemos y dice así: Entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2, 18. Lo decimos otra vez, hermanos, y dice: Entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así se esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2:18. Lo leemos otra vez, hermanos, con la ayuda del Señor Jesucristo, y dice así: Entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2:18.
Lo decimos por último, mis hermanos, y dice: entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2:18. Gloria al Señor. Pues este es nuestro texto, el cual nosotros nos hemos aprendido en este día, y el cual también es donde está calzada la enseñanza de este día, la cual vamos a tener. Con la ayuda del Señor vamos a recordar el tema general de nuestro anuario es el liderazgo del varón cristiano. Y en este mes estamos estudiando en el ejemplo de Nehemías. Y la lección de hoy se titula Camina con dependencia de Dios. Entonces lo vamos a decir desde el tema general del anuario hasta el subtema del mes, juntamente con el título de la lección de este día. Lo decimos y dice así: el liderazgo del varón cristiano en el ejemplo de Nehemías camina con dependencia de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pues de eso vamos a estar aprendiendo en este día con la ayuda del Señor Jesucristo. Depender de Dios totalmente, no de nuestros recursos o capacidades, es clave en la vida victoriosa de todo cristiano. Gloria al Señor. Es necesario que así sea, ya que el liderazgo en el ejemplo de Nehemías camina con dependencia de Dios. Cristo vive, alabado y bendecido sea su santo nombre. Nehemías tenía habilidades excelentes para organizar. Gloria a Dios. Era un hombre que estaba muy capacitado, un hombre muy trabajador, muy usado en las manos poderosas de Dios. Pero para él no era suficiente sus capacidades. Por ello él depende de Dios en todo momento. Cuando el rey le expresa precisamente a él y le dice qué es lo que él necesitaba, él depende de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y esto es fundamental, hermanos, para los varones, que los varones también como Nehemías dependamos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Salvador. Quiera el Señor que en este día seamos alimentados con la palabra de Dios y usted sea muy bendecido con esta enseñanza de la palabra de Dios. Así es que le invito a poner mucha atención a esta hermosa enseñanza que vamos a tener en este día. El liderazgo del varón cristiano en el ejemplo de Nehemías camina con dependencia de Dios. Con la ayuda del Señor vamos a aprender de esto. Amén. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces vamos a ver nuestra enseñanza y vamos a ver el primer punto de esta enseñanza, y para ello vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 4. Nehemías capítulo 2, versículo 4 vamos a leer, y la palabra de Dios nos dice así: y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo nosotros nuestra enseñanza en este día, camina con dependencia de Dios, pidiendo su dirección. Gloria al Señor. Nehemías tenía una buena costumbre, y esa costumbre era orar a Dios. Para llevar a cabo sus propósitos, este varón de Dios tenía ese buen hábito, esa buena costumbre de orar al Señor. Es que la oración es un medio muy especial por el cual nosotros nos podemos acercar a Dios. Dice la palabra de Dios: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y esto es una grande realidad, porque las cosas grandes y dificultosas, esas las hace nuestro Dios Todopoderoso. Qué importante es también que los varones, los hijos de Dios, también hagan suyo este hábito, hagan suya esta necesidad de orar siempre, de depender de Dios, como lo hizo este varón de Dios, para llevar a cabo los propósitos en la obra de Dios. Cuando el rey le pregunta cuál era la necesidad, cuál era la petición, él no se precipitó a contestar,
sino que oró a Dios. Él ya había orado antes, desde luego, él ya se había preparado. La Escritura nos narra que en ayuno y oración, él se había preparado. ¿Por qué? Porque en la oración y el ayuno, allí hay victoria, allí hay seguridad. La oración, hermanos varones, es la llave que abre las puertas de las bendiciones. Si el varón ora a Dios, Dios está con él. Si el varón ora a Dios, suplica a Dios su ayuda y su misericordia, Dios nunca lo va a dejar, como lo hizo en este caso con Nehemías, un siervo de Dios, un hombre que dependía del Señor. Vemos nosotros que él tenía muchas capacidades, era un hombre preparado, era un hombre que estaba en un lugar muy especial, pero él en todo dependió de Dios a través de la oración. Qué grande bendición es orar al Señor. Cuando un varón está de rodillas ante la presencia de Dios, puede salir adelante en cualquier necesidad, en cualquier petición que él tenga. Recordemos que Dios nos manda, Él nos enseña que debemos orar. Dice su palabra, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Orar no solamente un tiempo, sino orar siempre al Señor. No solamente presentar una petición solo una vez y después dejarlo ahí, no, sino que el varón de Dios tiene que seguir orando al Señor, tiene que persistir en la oración. En el momento tal vez no va a ver el resultado, pero si sigue orando al Señor, Dios se va a glorificar como lo hizo con Nehemías. Las palabras del rey fueron: ¿qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Qué importante es que como líderes cristianos siempre pidamos a Dios su dirección para nuestra vida, porque por medio de la oración de fe y el ayuno, todos los proyectos, hermanos, los proyectos materiales, los proyectos espirituales de la obra de Dios van a ser de grande bendición. Y también los proyectos personales, los anhelos de cada uno de los varones van a ser, pues, de Dios va a haber intervención. Dios se va a glorificar. Dios va a llevar al varón por el mejor camino, porque así es nuestro Dios. Él siempre está con aquellos que invocan su santo nombre. Entonces, sigamos nosotros este ejemplo, dependiendo de Dios, pidiendo su dirección. Varón, hermano que está escuchando esta enseñanza, dependa de Dios. Dependa de Dios en todo momento. Clame a Dios en todo momento, cuando tenga algún proyecto, cuando tenga algún plan en su persona, en su familia. Dios es poderoso y le va a bendecir en grande manera. No dependa de sus propias fuerzas, no dependa de sus capacidades, sino dependa de Dios a través de la oración. Y Dios lo va a ayudar y usted será prosperado en todo aquello que usted emprenda, porque así lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a continuar con nuestra enseñanza. Ahora vamos a ver el punto número 2, y para ello les invito a leer Nehemías capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 12, y la palabra de Dios nos dice así: levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Gloria a Dios. Estamos viendo nuestra enseñanza. Camina con dependencia de Dios, dejándose guiar por Él. Gloria al Señor. Nehemías no hizo nada a la ligera. Él pidió la dirección de Dios. Dice la palabra de Dios que él dependió totalmente del Señor. Qué importante también es que el varón cristiano, el Hijo de Dios, dependa totalmente de Dios. Que antes de platicar sus proyectos, sus anhelos, sus planes de trabajo, antes de platicarlo con algún amigo, con algún familiar, primero que nada, dependa de Dios.
Cuando es esto, hay una grande bendición. Nehemías no hizo nada a la ligera. Él permitió que Dios pusiera en su corazón lo que él tenía que hacer. Una dependencia totalmente de Dios. Qué grande bendición hay cuando el varón depende de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos nosotros depender de Él en todo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, sin mí nada podéis hacer. Para que todas las cosas salgan bien, el varón tiene que depender única y exclusivamente de la mano poderosa de nuestro Dios, para que todo sea de bendición, para que todo sea de bendición en sus proyectos, para que el varón nunca vaya al fracaso, sino sea bendecido. Pues recordemos que la palabra de Dios nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Es importante entonces depender de Dios pidiendo su dirección. Que los varones no se dejen guiar por sus capacidades, por las cualidades que cada uno posea, sino que sea dirigido únicamente por la mano poderosa de Dios. Dice la palabra de Dios, levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Gloria a Dios. Si permitimos que Dios con su divino espíritu guíe nuestra vida, seremos una grande bendición en la obra de Dios. Así es, hermanos. Cuando el Hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo, será una grande bendición en la obra de Dios. Cuando el varón no da lugar a sus pensamientos, no da lugar a sus ideas, sino da lugar a la presencia de Dios, sino da lugar a la palabra de Dios, que ella lo guíe, que ella lo instruya, pues es de grande bendición y las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando, Dios es el que está interviniendo. Vemos nosotros, hermanos, que Nehemías pues no llegó reclamando a su pueblo porque ellos no habían hecho nada. Él nunca, en ningún momento les reclamó, sino al contrario, los impulsó. Les habló de lo que Dios había hecho con él, cómo Dios se había glorificado, cómo la mano poderosa de Dios había sido en él, cómo lo había respaldado el Señor. Y efectivamente, cuando el varón depende de Dios, Dios respalda sus proyectos. Dios respalda sus anhelos. ¿Por qué? Porque si el varón depende de Dios, va a tener grande bendición. Todo lo que haga va a ser prosperado, pues así nos dice la palabra de Dios. Todo lo que el varón emprenda, todo lo que el varón inicie, no solamente va a iniciar, sino que va a culminar, va a finalizar sus proyectos. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando. Se está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Se está dejando guiar por el consejo de la palabra de Dios. Entonces tendrá una grande bendición. Vemos nosotros también entonces que es muy importante que cada uno dependa de Dios. Cada uno dependa de Dios, se deje guiar por el Espíritu Santo, se deje guiar por la palabra de Dios, se deje guiar por el consejo del siervo de Dios, se deje guiar por lo que Dios nos dice, a través de su bendita y santa palabra. Hermanos varones, qué gran enseñanza nos está dando la palabra de Dios a través de este hombre, de este siervo de Dios llamado Nehemías. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el punto número 3 de nuestra enseñanza y vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 20. Nehemías capítulo 2, versículo 20, nos dice la palabra de Dios así: y volvíle respuesta y díjeles, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora Nehemías capítulo 4, versículos 14 y 15. Nehemías capítulo 4, versículos 14 y 15, con la ayuda del Señor Jesucristo, y nos dice la palabra de Dios así. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible,
y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo ahora nosotros nuestro punto y dice, depositando su confianza en Él. Aunque Nehemías llegó con plena autoridad del imperio, él no se precipitó. Gloria a Dios. Él nunca se precipitó. Él no hizo nada durante 3 días. No declaró a nadie sus planes que había recibido de parte de Dios. Él estaba esperando que Dios interviniera, que Dios pusiera en su corazón lo que él tenía que hacer. Para comenzar a edificar los muros de la ciudad, porque sabía que era la voluntad de Dios y él estaba convencido que Dios iba a obrar maravillosamente en él. Qué importante es todo esto, hermanos, que el varón de Dios dependa siempre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y volvíles la respuesta y díjeles, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Cuando en un trabajo material o espiritual de la obra de Dios se depende totalmente de Dios, Dios interviene maravillosamente. Este siervo de Dios, Nehemías, le dice al pueblo, acuérdense que Dios es todopoderoso, que Dios es grande en misericordia. Ellos habían visto la mano de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había visto en muchas ocasiones la mano de Dios. Y este siervo de Dios llamado Nehemías les recuerda, dice, acuérdense que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es hacedor de maravillas. Y efectivamente, Dios obró misericordia en esta necesidad, en esta petición que ellos tenían, y Dios los ayudó para reconstruir los muros de la ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es, hermanos varones, que si usted tiene algún proyecto en la obra de Dios, algún proyecto en lo familiar, dependa de Dios. Deposite su confianza en Dios. Que su confianza esté solamente puesta en el Señor Jesucristo. Usted ponga su confianza en Dios. Dios no lo va a defraudar. Dios no lo va a dejar a medias. Dios lo va a ayudar. Lo va a ayudar a iniciar, como también lo va a ayudar a culminar ese proyecto que usted tiene. Pero ¿qué tiene que hacer usted, hermano varón? Depender de Dios. Depender de la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios la que obre en sus peticiones. Este siervo de Dios llamado Nehemías llevaba, digamos así, pues todos los permisos necesarios para llegar y trabajar, pero él espera en Dios. Él deposita su confianza en Dios. Y qué importante que también usted que escucha esta enseñanza, dependa siempre de Dios. Nehemías como líder llevó a cabo tareas que parecían imposibles. Así es. Tareas muy difíciles fueron las que Nehemías llevó a cabo, pero las pudo realizar porque él dependía de Dios, porque él estaba confiando en Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debido a su completa dependencia y guianza de Dios a través del Espíritu Santo, el Señor, hermano que está escuchando esta enseñanza, quiere usarlo en su obra bendita. Él quiere ir a su lado. Recuerde que el liderazgo cristiano en el ejemplo de Nehemías camina con dependencia de Dios.
Hermano, que ha escuchado esta enseñanza de la palabra de Dios, dependa en todo del Señor. Que sea Dios el que lo ayude, que sea Dios el que lo sostenga con su mano de poder. Si así es, habrá una grande bendición en la obra de Dios, en su familia y en su propia persona. Recordando, hermanos, que en este día consideramos nuestra lección, camina con dependencia de Dios. Que así como Nehemías caminó con dependencia de Dios, también usted y yo caminemos siempre con la dependencia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, ahora les invito a realizar nuestra actividad creadora. Y bueno, allí en su pantalla está apareciendo pues una sopa de letras y se trata de encontrar las palabras siguientes. Sí, hermanos, pongamos mucha atención a esta actividad con la ayuda del Señor Jesucristo. Se trata de encontrar en esta sopa de letras las siguientes palabras: Dios, trabajo, depender, confianza, guía, oración, dirección. Así es que vamos con la primera palabra. Vamos con la primera palabra, Dios. Muy bien, hermanos, ahí está la primera palabra, Dios. Ahora vamos con la palabra trabajo. Alabado sea el Señor, ahí está la palabra trabajo. Ahora vamos con la siguiente y es depender. Aleluya, ahí está la palabra depender. Ahora vamos con la palabra confianza. Muy bien, hermanos, ahí está la palabra confianza. Ahora vamos con la palabra guía. Amén, gloria a Dios, ahí está la palabra guía. Vamos con la siguiente palabra que es oración. Amén, allí está la palabra oración. Vamos con la última palabra y es dirección. Amén, allí está la palabra dirección. Bueno, pues esta es la actividad creadora. Gracias al Señor que usted la ha realizado y ha sido de grande bendición para usted y para todos los que estamos en este momento viendo esta transmisión. Vamos a darle gracias a Dios por este momento de enseñanza, por todo lo que el Señor nos ha permitido. Les invito que estando de pie, a los que así les sea posible, damos gracias a Dios. Oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, porque nos has permitido la grande bendición de acercarnos a ti, Señor, y escuchar tu palabra. Muchas gracias por estos momentos tan especiales de enseñanza para el grupo varonil. Muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido en grande manera con tu palabra. Gracias por todo lo llevado a cabo en este momento. Muchas gracias por tu dirección. Bendice ahora, Señor, a cada uno de los varones, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Señor. Que tu mano de poder sea con cada uno, Padre Celestial. Sé que nos has escuchado y que harás más de lo que no he sabido pedirte. Te doy gracias, Padre, y encomiendo a cada uno de tus hijos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Decimos nuestro texto lemático del grupo varonil y dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Gloria al Señor. Y ahora les dejo pues con el canto que nos aprendimos hace 8 días. Recuerdan que hace 8 días nos aprendimos un himno muy hermoso, así es que los dejo con este hermoso canto. Gocémonos con esta alabanza, hermanos, y si Dios nos permite la vida, nos vemos dentro de 8 días con otra enseñanza más de la palabra del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos dentro de 8 días. Saludos a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos varones del MIEPI. Les saluda a su hermano Marco Antonio Ledesma Guillén de Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a la zona de Tampico, en la congregación. Desde este lugar estaremos ensayando con la ayuda de Dios este canto muy hermoso que espero ustedes puedan también practicar y aprenderse con la ayuda de Dios.
Entonces vamos a iniciar con este canto. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude. Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozos, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, para la tarea o pereceré. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla, daremos la talla. Mano con toda la fuerza, haciendo murallas. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar, nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos, claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla, daremos la talla. Mano con toda la fuerza, haciendo muralla. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla, daremos la talla. Mano con toda la fuerza, haciendo muralla.